Si alguno tiene algún inconveniente para matricular, nos avisa, ¿sí? O le escribe a la coordinadora. Bueno, como les había dicho, la clase de hoy, básicamente, les voy a compartir la ventana. Díganme si se ve bien. Sí, se ve. Sí, profe. Buenísimo. Gastón, profe, nada. Bueno, física 1. Vamos a hacer un pequeño recuento, como se hace siempre, de qué es lo que uno pretende hacer cuando habla de física, ¿sí? En particular, hoy la clase, insisto, la vamos a usar para repasar conceptos asociados a vector. Dijimos, el lenguaje que me sirve para interpretar los conceptos de la física o el lenguaje que me acompaña durante el desarrollo de la física es las matemáticas. Es el lenguaje de interpretación de la física. Entonces necesitamos operar muy bien con las matemáticas como para poder interpretar la física. ¿Sí? Entonces la clase de hoy va a estar centrada en repasar vectores. ¿Sí? Pero previo a repasar vectores, vamos a tratar de entender un poquito. Si uno entiende la idea de la física, o sea, cuáles son sus reglas, como así decir, de funcionamiento, va a entender para dónde va con cada tema. Originalmente la física proviene del término griego, ¿no? O sea, naturaleza, se lo habrán leído, visto en un montón de lugares. La idea es que los griegos acunaron ese término, o sea, el término física, para decir que iban a estudiar la naturaleza, ¿sí? Hacían la designación de física en la idea de como una ciencia dedicada a estudiar la naturaleza. Esa idea, obviamente, después uno empieza a ver el avance de la historia y esa idea quedó corta. No solamente la física es una herramienta para estudiar la naturaleza, hay cosas que no están precisamente en la naturaleza. Entonces es una idea un poquito más ampliada. Básicamente, la idea central de la física es estudiar los componentes de la materia. A grandes rasgos es estudiar los componentes de la materia, es las interacciones entre los componentes de la materia. Eso lo hace a diferentes escalas uno, ¿sí? Y busca poder predecir a partir de esas interacciones el comportamiento de la materia, globalmente, ¿sí? Eso es una idea un poco más formal y más linda que decir que la física estudia, es la ciencia que estudia la naturaleza. Es decir, bueno, pensar que la física es la parte de la ciencia que agarra y estudia los componentes de la materia y cómo estos componentes interactúan entre sí y cómo se terminan comportando globalmente a partir de las interacciones, es una idea un poco más exacta de lo que pretendemos los que estudiamos física o hacer con la física, ¿no? En principio, históricamente, la física se asoció a los sentidos. En las primeras ramas de la física, vamos a ver por qué llegamos a esta descripción. Las primeras ramas de la física se asociaban a los sentidos. Entonces, por ejemplo, uno tenía la óptica, que ustedes lo han oído, son todas cosas que ya han oído, tienen un preconcepto. La óptica se asociaba al sentido de la vista. ¿Sí? Entonces se desarrolló una rama de la física que era la óptica asociada a la vista. Después, ay, perdón, Eh, teníamos otra parte de la física, a ver, porque si Netflix no sigue se complica. Ahora sí. Otra parte de la física, que es la parte que nosotros llamamos sonido, que está asociado a la audición. ¿Sí? El calor es otra de las áreas fundamentales de la física, o de lo que llaman la física clásica, el calor que está asociado al tacto. Y la más antigua de todas las partes de la física, que es la parte asociada al movimiento, que es una descripción visual, ¿sí? Que es lo que se terminó denominando mecánica. Prácticamente todas estas ramas asociadas a los sentidos, ¿sí? En principio, salvo hay una que aparece media rara, media colgada, que no se puede asociar directamente a ningún sentido, que es el electromagnetismo, que van a ver en física 2. Todas estas ramas son las que llaman las ramas clásicas de la física. O sea, separan lo que va a estudiar uno en varias ramas clásicas.
Nosotros, a lo largo de este curso, nos vamos a quedar con dos partecitas de las ramas clásicas, en principio, que es la parte de mecánica y la parte de sonido. Eso es lo que vamos a tratar de aprender si lo queremos de alguna manera encasillar dentro de alguna de las ramas clásicas de la física, es lo que vamos a tratar de desarrollar en el curso, ¿sí? Nada, la física después cambió, no importa, pasaron muchas cosas en el camino y esas ramas clásicas se trataron de meter adentro de una concepción más general que se unieron con lo que se llama física moderna, o uno llama física moderna y trata de meter todo ahí adentro, ¿sí? Una descripción más general de todo el sistema. Eh, ¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué les contaba lo que estamos haciendo? Para entender cómo trabajamos a lo largo del curso. Dijimos que la física, en principio, una definición bastante eh, inteligente, es decir, que uno estudia los componentes de la materia y cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Y en principio define el comportamiento a partir de esas interacciones en distintas escalas. Entonces, lo que hacemos en física, así globalmente, es construir modelos, ¿sí? Modelos. Y darle un marco teórico, construir un conjunto de reglas para esos modelos teóricos y que podamos hacer una descripción de un fenómeno, ¿sí? A partir de ese modelo con un conjunto de reglas. Mientras no nos salgamos de ese modelo, se comporta bien y puedo describir el comportamiento de un sistema desde el punto de vista físico. Y en general lo que describimos son las interacciones que ocurren dentro de ese modelo, ¿sí? Entonces, eh, en física lo que hacemos, insisto con esta idea, es modelizar un sistema a diferentes escalas, ¿sí? Modelizamos los sistemas a diferentes escalas y buscamos describir lo que observamos a partir de las interacciones de los componentes de ese sistema, ¿sí? ¿Cómo caracterizamos el comportamiento del sistema? Midiendo magnitudes físicas, distintas magnitudes físicas. O sea, a ver, volvamos a bajar a tierra la idea. Construimos un modelo clásico como podemos hacer ahora. Construimos un modelo de algo. Ese modelo me sirve si yo mido distintas variables y esas variables me dan resultados que se parecen a lo que estoy viendo en la realidad, ¿no? O lo que uno observa. Describen bien la realidad. Entonces, eso es lo que hacemos en física. Construir un modelo tiene un conjunto de hipótesis para construir ese modelo. Bueno, este modelo me sirve si es esto, si es esto, si es esto. Entonces uno tiene que definir el conjunto de hipótesis, las características del modelo y poder describir el comportamiento. Si todo anda bien, me sirve el modelo. Si ese modelo falla, no nos sirve para describir el fenómeno físico que queremos ver. ¿Está? Entonces, vamos a lo largo de este curso a construir un modelo con algunas hipótesis básicas. Por ejemplo, vamos a volver a la clase que tiene esto. Cuando arranquemos con cinemática, nosotros vamos a modelizar los objetos como una partícula, decimos. ¿Sí? No nos va a interesar qué causas genera el movimiento de una partícula, solamente vamos a describir el movimiento y tratar de predecirlo, y vamos a considerar que una partícula es cualquier objeto mientras yo lo pueda reducir a un punto, lo que llama un punto material, con masa, que tampoco nos importa la masa ahora. Es decir, en mi modelo cinemático, un auto, un camión, un tren es un punto. ¿Sí? Es un punto. Podemos despreciar el volumen de ese objeto. Yo le considero un punto que se mueve en el espacio y construyo un modelo para describir el movimiento de ese punto. Bueno, ahí ya estamos modelizando, porque pasamos de tener un camión, un tren, que lo transformamos en ¿qué? En un punto, que sea un punto material, que después lo vamos a terminar llamando partícula, ¿sí? En ese modelo. Eso es, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer la clase que viene. Entonces, ahí ya construimos un modelo y vamos a describir el comportamiento de distintas partículas y poder predecir cómo se mueven esas partículas. Vamos a arrancar la clase que viene. Ahí tenemos el primer ejemplo de modelización en física que vamos a ver. Entonces, construimos un modelo y definimos qué variables van a describir el modelo. ¿Sí? ¿Qué variables físicas van a describir el modelo? ¿Sí? No sé si hay alguien bien. Bien. Entonces, una vez que uno dice
mi modelo es este, y las variables físicas que van a describir el modelo son estas, ahí uno empieza a pensar qué tipo de variables tiene. Y ahora sí arrancamos, llegamos en la descripción a donde queremos, con esta especie de introducción. ¿Sí? Es decir, que nosotros, en principio y por ahora, para describir nuestros modelos físicos, vamos a ver dos tipos de variables, dos tipos de variables o magnitudes físicas. Esos dos tipos de magnitudes, ¿quién son? Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. En física, cuando hacemos referencia a una magnitud escalar, es una magnitud que para describirla necesitamos un número nada más. Ejemplo de eso, ¿quién son? El tiempo, que nosotros con un número lo podemos representar y le asignamos una unidad en cual se mide. Acá es que tenemos una magnitud escalar, con asociar un número y en qué unidad se mide, ya estamos, tenemos la magnitud completa, ¿sí? Entonces decimos tiempo, pasaron 300 segundos, que es la unidad en el sistema internacional en que medimos el tiempo. Pasaron 300 segundos, listo. Eso es una magnitud escalar. Volumen. Los volúmenes los medimos en metros cúbicos. En los paquetes vienen en litros, pero alcanza un número. Tengo 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, es una magnitud escalar. El área, que se mide en metros cuadrados, no sé, la masa, que en el sistema internacional, cuál son las unidades fundamentales, lo medimos en kilogramos, temperatura, grados centígrados, en kelvins, ¿sí? Estos son todos ejemplos de magnitudes escalares. Las magnitudes escalares tienen la ventaja que, desde el punto de vista matemático, se operan directamente, ¿sí? Cuando uno dice se operan, se suman. Tengo 1 litro de agua y pongo en un balde 1 litro de agua y después le agrego 2,5 litros más, yo sé que voy a tener 3,5 litros de agua, ¿sí? Entonces, la operación matemática es directa con las magnitudes escalares. Operamos como ya conocemos, sumamos y restamos tranquilamente. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Bien. El problema es cuando, para describir una propiedad física, necesito otro tipo de magnitud, que son las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Las magnitudes vectoriales son distintas. Para especificar un vector o definir un vector de manera completa, necesito dar más información. ¿Sí? ¿Qué ejemplos de magnitudes vectoriales conocen? A ver, ¿se acuerdan alguno de ustedes? Digan, no pasa. Densidad, ¿Cómo, Marisol? densidad, La densidad no es un escalar. O sea, vos fíjate, la densidad decís que la densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si dijiste densidad, pero si escuché bien. ¿Se acuerdan? ¿Alguna? Intenten, no sé, pero a ver qué magnitud conocen vectorial que se acuerden de haber visto en alguna instancia previa. El módulo y la dirección. Esas son las cosas que uno asocia a un vector, que necesita definir para definir un vector. Pero vamos un pasito previo a eso. Es decir, fuerza, por ejemplo, bien Guillermo, la fuerza es una magnitud vectorial. La velocidad también. La velocidad, eso, Claudia. La velocidad es una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud vectorial. Después hay otras, en física hay otras magnitudes, son más complejas que los vectores. Pero en principio nos vamos a quedar con estas. ¿Sí? Con estas tres, tenemos para casi todo el curso. Con velocidad, aceleración y fuerza tenemos casi para todo el curso, nos faltaría la posición y ya casi estaríamos completos. Esas magnitudes vectoriales, ¿por qué digo que son un vector? Un ejemplo, yo hago siempre un ejemplo muy tonto. Nada, si yo le digo a alguien, mira, estás acá en el centro de La Plata, suponemos que todo es liso, perfecto, puedo agarrar en la dirección que quiera, y yo le digo, mira, tenés que ir a Saladillo, son 220 kilómetros, con que vayas a 110 kilómetros por hora durante 2 horas, le digo, salí en el auto que llegas a Saladillo en 2 horas. ¿Eso es cierto? Yo le digo eso y la persona que yo le digo eso, ¿va a llegar a Saladillo? No, me dice Sofía con la cabeza. ¿Por qué no? Porque tenés que dar muchas vueltas antes de ir a Saladillo. Pero ponle que vos pudieras seguir cortando campo, ¿no? Para el lado que vos Un quieras. avioncito. Ah. Tipo un avión. Exacto. Vos tenés un avión que va a 110, una avioneta que va a 110 kilómetros por hora y decís, volá durante 2 horas que llegás a Saladillo. Ahí Entonces bajás. sí.
Pero si el chango agarra con la avioneta, pero sale para allá, yo sé, señor, así con el bracito para aquel lado que está el río de la Plata. Le mete durante 2 horas y le va a aterrizar con confianza que no pasa nada. ¿Qué le va a pasar al pobre chango con la avioneta? Claro, necesito una dirección y un sentido para ir a Saladillo. Exactamente, Honestamente no tengo ni idea exactamente. de dónde es, pero seguramente por donde vos dijiste no es. Saladillo es un Es pueblo para el acá, otro lado. espero que no haya nadie de Saladillo acá para que se ofenda, es un pueblo, ahí ellos dicen que es ciudad, es un pueblo acá, 220 kilómetros. Eh, entonces, no me alcanza con decirle al tipo que vaya durante 2 horas, 110 kilómetros por hora con la avioneta y aterrice con confianza que primero va a aterrizar en el río, se va a recargar muriendo, pero además de eso, nada, para especificarle y él pueda llegar a Saladillo con esa idea que estoy dando yo, que le estoy dando la magnitud de la velocidad, porque le estoy diciendo anda a una velocidad con una rapidez constante de 110 kilómetros por hora durante 2 horas, no le alcanza. Las magnitudes vectoriales, para especificarlas de manera completa, uno, para caracterizar un vector, necesita darle la magnitud, que es un número, ¿sí? Los vectores tienen una unidad, obviamente, entonces esa magnitud tiene una unidad, una dirección y un sentido. Entonces, cuando voy a hablar de vectores, necesito especificar todas esas cosas. Necesito indicar dirección, magnitud y sentido. ¿Sí? Entonces, si vamos a la... Vamos a ver, vamos a suponer... vamos a cambiar de... A ver si... Vamos a suponer que tenemos un eje. Vamos a suponer que queremos caracterizar lo que llamamos un vector en el plano, es decir, nosotros ponemos un sistema de referencia para representar un vector, que los vectores, como habrán visto en matemáticas, pueden ser en R1, R2, R3, ¿sí? Cuando uno pone R1, R2, R3, está diciendo que las componentes de ese vector son números reales. Y si digo R2 tiene dos componentes, si digo R3 tiene tres componentes, ¿sí? Que estén en el plano, en el espacio, eso lo vieron en álgebra. Entiendo que cursaron álgebra, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero caracterizar un vector, tengo que manifestar una dirección y un sentido. La dirección, o sea, tengo que poner claramente un sistema de referencia. Imaginemos que estoy definiendo una magnitud vectorial, que puede ser, por ejemplo, una velocidad, si lo escribo así, que me saque encima, a ver si me va a dejar. Entonces, imagínense que tengo un vector velocidad, que en general lo representamos con la letra B, con una flechita arriba. B pertenece, esto lo vieron en álgebra, a R2, ¿no? Es un vector de componentes reales en el plano, ¿no? Entonces, si yo quiero identificar un vector, tengo que darle una dirección y un sentido, ¿sí? Ahí, bueno, hay algunas cuestiones en un libro que van a haber escrito de una manera, en otros de otra, depende de quién lo diga. A veces cuando uno especifica la recta sobre la cual está representado ese vector, uno dice que le está dando la dirección. Y el sentido depende para qué lado de la recta va, si hacia la derecha del punto o hacia la izquierda del punto donde tengo o donde está aplicado el vector. ¿Sí? A veces le dicen sentido positivo o sentido negativo. Hay distintas maneras de escribir eso. Por ejemplo, si yo quisiera representar ese vector de velocidad y sería una cosa así, vamos a cambiar a esto, ¿sí? Ahí está. Un vector ahí, y voy a poner otro color, para que quede más lindo. Otro vector así, ¿no? Esos dos vectores tienen, ¿sí? Voy a ponerle, ya que estamos en el plano, este es Y, este es X, ¿sí?
a este vector lo puedo llamar, por ejemplo, v1 si fuese una velocidad, y este vector lo puedo llamar v2. Estos dos vectores uno podría decir, insisto con esto, hay lenguajes distintos. O sea, hay veces uno es un poquito más fino que el otro, más refinada la idea. Uno podría decir que estos dos vectores tienen la misma dirección porque están aplicados sobre la misma recta, o sea, los dos tienen la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, ¿cómo caracterizo a un vector? Entonces, ¿cómo puedo definir la orientación de este vector? Una manera tradicional de anotar los vectores, por ejemplo, es definir el módulo. Dijimos, entonces, si quiero, para definir una cantidad vectorial, o conocer completamente un vector, entonces, para definir un vector de manera completa, necesito indicar módulo, a veces le llaman módulo, intensidad, hay distintas palabras para especificar lo mismo, pero es el numerito que representa la longitud de ese vector. Necesito especificar módulo, dijimos, dirección y sentido. Por ejemplo, si yo tengo este vector v1 y fuese velocidad, digo, bueno, la velocidad, la unidad natural de la velocidad en el sistema MKS, ¿sí? En el sistema internacional, es, por ejemplo, en metros sobre segundo. Podría hacerlo adimensional, no importa, podría ser un vector cualquiera, sin unidades, o sin tratarse una velocidad, podría ser una fuerza, o nada, un vector, a secas. Entonces, si esto fuese en metros por segundo, y supongamos que cada división representa un metro por segundo, más de medio desproporcionado, vamos a suponer que tiene 4 divisiones, entonces ese vector tendría una magnitud de 4 metros por segundo. 4 unidades fundamentales que se repiten a lo largo del vector. Eso es la magnitud, módulo o intensidad. Entonces, módulo o magnitud a veces se hace referencia al mismo lenguaje del vector. Si yo quisiera describir este vector, podría decir que ese vector, el vector de 1, que se representa siempre con una flecha en los libros, o a veces lo hacen en negrita, ¿sí? Hay libros que tienen la nomenclatura en particular que las magnitudes vectoriales la hacen en negra, como si fuese un bol, y las magnitudes escalares la hacen en color normal, ¿sí? O si no, le ponen una flechita arriba. Este vector, yo podría dar toda la información pertinente al vector si doy el módulo del vector o magnitud, que se escribe así, ya lo vieron en álgebra, el módulo de 1, y doy la información del ángulo que me determina la dirección. Entonces, si este ángulo es θ, medido en radianes, con dar esta información, ya tengo la magnitud vectorial descrita de manera completa. Esta forma de escribir es lo que se conoce como forma polar. Para ahí lo recuerdan de álgebra. Entonces, yo le estoy diciendo, a partir del eje X positivo, siempre los ángulos para fijar la dirección y el sentido se miden a partir del eje X positivo, en sentido antihorario, ¿sí? Si es un vector en el plano, le digo, gira un ángulo θ y sobre esa recta camina 4 unidades. Entonces ahí ya tenés descrito el vector de manera completa, que es el punto de aplicación del vector, que es el origen de tu sistema de referencia, y dónde va a terminar el vector. O sea, ahí representaste de manera completa esa magnitud vectorial. Es decir, di el módulo y con el ángulo escrito ahí abajo doy que la dirección y el sentido. Si yo quisiera describir el vector V2, en este caso, el ángulo, dijimos, se mide para que nos dé la dirección y el sentido, tendría que ser a partir del eje X positivo en sentido antihorario, ¿no? Entonces,
el ángulo para especificar la dirección sería todo esto así. Vamos a llamarlo phi. Entonces el vector B2 yo lo podría definir de manera completa diciendo cuántas unidades de longitud tiene en la magnitud que yo esté midiendo. Yo doy el módulo de B2 y poniendo acá el ángulo phi. Los ángulos deberían medirse siempre en radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa información ya estoy describiendo de manera completa, por lo menos en forma polar, esa magnitud vectorial. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se entiende eso? Profe, una consulta. ¿Por Sí. qué solo lo podemos medir en radianes y no en grados? No, se puede medir en grados, pero cuando uno lo quiere especificar de manera correcta, tendría que decirlo en radianes. No quiere decir que no lo vayan a encontrar en grados, lo pueden encontrar en grados. Pero las unidades naturales de los ángulos son los radianes, si uno quiere ser un poquito más elegante en lo que escribe físicamente. ¿Sí? Dale, gracias. De nada. Entonces estamos pensando en un vector en el plano. A veces, en vez de escribir las dos barritas para escribir el módulo, a veces solamente escriben esto. A veces ustedes van a encontrar esto de una notita y están diciendo lo mismo. Al no tener la flechita arriba, estoy describiendo la magnitud del vector. ¿Sí? ¿Se ve lo que digo? Esto podría ser, en vez de vector velocidad, podría ser el vector posición. Entonces yo lo llamaría R, por ejemplo. Entonces, el vector posición R tendría un módulo o magnitud y la dirección y sentido se la doy con el ángulo. Esto escrito en forma polar. ¿Sí? La cuestión es que vamos a dibujar el sistema de vuelta. Denme un segundito. Y ahí. Entonces, pongo el eje Y, el eje X, y vamos a representar otro vector. Este vector. ¿Sí? Este vector, dijimos que es en el plano, eje Y, eje X, y supongan que este vector lo caracterizo con la letra R, que lo vamos a asociar a partir de la clase que viene a la posición, en general la R. ¿Sí? Entonces sería la posición de un objeto en el plano. Entonces, otra forma de describir una magnitud vectorial, por ejemplo en el plano, ahora vamos a pasar al espacio, es indicando lo que llaman las componentes de ese vector, por ejemplo, en forma canónica. Estoy dando la misma información, solamente hago uso de lo que conocí o lo que aprendí en trigonometría básica. Es decir, nosotros con el vector en forma polar, ¿qué hacíamos? Decíamos cuántas unidades tiene de longitud, que esa longitud la llamamos magnitud, ¿sí? Y dábamos el ángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, dando las coordenadas en X. Si yo vengo y digo, mi vector, todos mis vectores yo los represento o hago que salgan desde el origen, desde mi sistema de coordenadas, ¿no? Hago que salgan y van hasta un cierto punto para representarlo. Yo con que ve cuánto tiene en X ese vector, es decir, bueno, tiene tanto en X, X0, tanto en Y, también describo el mismo vector. Nada más que esto se llama forma, vamos a aprender a escribirlo de otra manera, en forma canónica, es decir, me dicen, tu vector sale del origen, es decir, camina 5 pasos sobre el eje X y subí 4. En ese punto donde llegaste es el final del vector, entonces trazo la recta, o esa flecha,
que va desde el origen hasta ese punto que dije, y tengo representado el mismo vector. Nada más que aprendí a escribirlo, la información que me caracteriza y me completa o me define completamente ese vector, la escribí de otra manera. Y eso se llama forma canónica. La forma canónica, por ejemplo, para describir este vector, que podemos, para que nos quede en el oído bollando la idea, lo que se llama el vector posición, es x0 versor y más y0 versor j. Me imagino que ustedes ya lo vieron esto o lo han oído alguna vez. Los versores i y j, que son vectores unitarios en una dirección en particular. El versor i es un vector unitario en esta dirección. Eso es el versor i. Y el versor j es un vector unitario en esta dirección. Cuando digo un vector unitario, es un vector cuya longitud vale ¿cuánto? 1. 1. Entonces, la forma canónica me dice cuánto tengo a lo largo del eje X, cuánto tengo hasta lo largo del eje Y en el plano, camino en X, subo en Y y llegué al extremo del vector. Entonces ahí tengo toda la información completa, ¿sí? Desde el punto de vista vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo encontrar un vínculo entre la forma canónica y la forma polar? Sí, lo hay. De hecho, antes de escribirlo vamos a sumar otra forma de notación, que es lo que se llama forma cartesiana, que es casi lo mismo que la canónica. ¿Sí? La forma cartesiana que doy la misma información que el vector R, que ustedes lo habrán visto, lo escribo entre paréntesis y digo, tengo x0 para el primer componente, que es a lo largo del eje X, tengo y0 para Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habían visto todas estas cosas? ¿Estoy hablando al pedo o lo tenían en la cabeza? ¿Más o menos les sonaba? Algo, Sí, bien, algo dimos en. Ah, perdón. En álgebra, Sí. buenísimo. Nada, pero lo tienen que manejar así. Necesitamos a operar muy bien. Vectores tienen que practicar. Tienen que practicar mucho para saberlo manejar muy bien. ¿Están relacionadas estas formas de escribir los vectores? La forma canónica y forma cartesiana, que son muy parecidas porque de las componentes en un sistema cartesiano, con la forma polar, sí. Puedo pasar de una a otra a partir de lo que aprendí de trigonometría, ¿o no? ¿Cómo lo vinculo? Si esta era la dirección, este era el ángulo θ para la dirección, de lo que aprendí de trigonometría, tomo este triángulo rectángulo y ¿qué hago? La tangente de θ escribo que era cateto opuesto al ángulo, ¿no? Sobre Adyacente. cateto adyacente. ¿El cateto opuesto quién es? La altura, que es I, lo que yo llamé I0 en ese triángulo rectángulo. ¿El cateto adyacente quién es? X0. Entonces, si yo conozco X0 e Y0, ¿sí? Ya tengo la dirección y el sentido para escribirlo en forma polar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y de acuerdo a lo que aprendí de Pitágoras, para un triángulo rectángulo, el módulo de hipotenusa, que es la flechita roja, el largo de la flechita roja, ¿cómo se escribía? De acuerdo a lo que aprendí de Pitágoras, el módulo de R, de ese vector, lo escribía como la raíz cuadrada de ¿quién? De las componentes al cuadrado. En este caso sería ¿quién? X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado. Todo raíz cuadrada. A partir del teorema de Pitágoras, para un triángulo rectángulo. Entonces, del teorema de Pitágoras, ¿qué saco? El módulo del vector para escribirlo en forma, ¿qué?
polar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con trigonometría básica para un triángulo rectángulo, con solo recordar la definición de la idea de tangente y del teorema de Pitágoras, para un triángulo rectángulo, puedo pasar de escribir un vector en forma cartesiana o canónica a la forma polar. Y si lo conozco en forma polar, con lo que conozco de trigonometría, con sacar el seno y el coseno, con saber sacar el seno y el coseno, puedo conocer las componentes, ¿no? ¿Sí? Esto lo hago para pasar de qué? De forma, por ejemplo, cartesiana o canónica, canónica, ¿a quién? A polar. Si quiero hacer al revés, ¿no? Vengo, miro el dibujito de arriba. Si quiero pasar de forma polar a forma cartesiana o canónica, ¿cómo hago? Voy al triangulito, de vuelta. El seno de tita, ¿qué información me da? Entonces, siempre tienen que tener en la cabeza que si ustedes están escribiendo de forma polar, conocen quién. R y tita, ¿no? Es su información. R y tita lo conocen. Entonces voy, miro el triángulo rectángulo y digo, ¿el seno de tita quién es? Cateto opuesto sobre el radio hipotenusa, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces escribo seno de tita. ¿Quién es? Cateto opuesto, que es I0 sobre el radio hipotenusa. Y acá puedo sacar que I0, ¿quién es? El módulo de R por el seno de tita. Voy al triangulito rectángulo de vuelta. Si planteo el coseno de tita, ¿qué es? El coseno de tita, ¿qué es? Cateto adyacente, que es X0, sobre el radio hipotenusa. Coseno de tita, entonces cateto adyacente, que es X0, sobre R. O sea que X0 es R coseno de tita. Entonces, si conozco o tengo la información de la magnitud vectorial escrita en forma polar, puedo pasar tranquilamente a la forma cartesiana o canónica. O sea que cualquiera de las formas que yo elija para escribir estos vectores en el plano, puedo pasar de una a otra tranquilamente. Pero tengo toda la información completa que caracteriza la magnitud vectorial. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué les Sí. parece a ustedes? Sí, sí. Veamos a ver, por ejemplo, vamos a poner valores concretos a esto que estamos viendo ahí. A ver, tengo que agregar unas hojitas. Acá, estoy por acá. Acá. Vamos a pensar un ejemplito. A ver, yo tenía todo alguno para no perderme las cuentas. Supongamos que el vector que tenemos ahí sea el vector posición, para ir amigándonos con el lenguaje. Vamos a hacer el dibujito. No, que nos gusta así. Vamos así. Vector posición. El eje Y, siempre tengo que poner un sistema de referencia. Siempre que quiera caracterizar una magnitud vectorial, me veo obligado, sí o sí, a describirlo con respecto a algún punto, es decir, poner un sistema de referencia. Se voy a decir que pongo un vector posición. Esto. El eje Y, ay, no. Ahora sí. El eje Y y el eje X.
tengo este vector que voy a llamar R, ¿sí? Y conozco las componentes de ese vector. Vamos a suponer que X es habitual escribirlo así, si fuese posición X dividido metros. E Y dividido metros significa que X e Y, todo lo que se mide en metros, ¿sí? Entonces ese vector posición tiene 5 unidades, o sea, 5 metros, así, y 4 metros así. O sea que este vector lo puedo escribir fácilmente en forma cartesiana o en forma canónica. Yo en general suelo escribirlo en forma canónica porque me resulta más amigable. Sería 5 metros versor Y más 4 metros versor J. Ahora, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda en forma polar? ¿Está? Bueno, te doy 2 minutos para plantearlo. Me voy a cambiar esto. Si puedo tomar un mate mientras hacemos. ¿Sí? ¿Lo piensan 2 minutos a ver cómo les da? ¿Eh? Ahí les queda el problema. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. profe. Estaba muteado, me había olvidado. ¿Pudieron hacer la cuenta? ¿Sí? ¿No? ¿Les dio algo? Hacerla está hecha, que esté bien es otra cosa. Bueno, vamos a hacer Claro, la en la cuenta. misma. Vamos a hacer la cuenta, igual tampoco, ya que ustedes son expertos en trigonometría, así que no tengo mayor problema. Si queremos hacer la cuenta de este módulo de vector desplazamiento, que lo dibujamos sin la flechita arriba, el módulo de R, de acuerdo al teorema de Pitágoras, que es la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? La longitud del cateto este de acá abajo, vamos a llamar este ángulo θ, a la dirección. La longitud de este cateto, ¿cuánto vale? 5 unidades, en la unidad que sea, que en este caso son metros. Es 5 al cuadrado. Más este cateto adyacente, cateto opuesto, que tiene 4 unidades, más 4 al cuadrado. O sea que el módulo del vector, en este caso, ¿cuánto vale? Si yo no hice mal la cuenta, 41. 41. 41. 41 raíz.
Si quiero obtener la Lo dirección... has hecho bien. Muy bien. Lo ¿Ves? has hecho bien, yo pensé que estaba mal. No, ¿cómo que no? Yo nunca les voy a dar ejemplo con números así enteros. La vida es un número real. Les tengo mala noticia. La vida es números reales. Así que todo lleva coma, muchos dígitos y otras cosas. Nosotros vamos a trabajar con números reales. Y si quiero sacar el ángulo, ¿qué hago? Tangente de θ es el cateto opuesto, 4 dividido el cateto adyacente, que es 5. 4 quintos. 4 quintos es algo así como 0,8, ¿no? Entonces hago inversa tangente 0,8 con la calculadora, y eso me da θ. O sea, en este caso θ, si yo no me equivoqué en las cuentas, es aproximadamente 38 y pico grados, casi 39, si mal no recuerdo. Creo que son 39. Y en radianes, que me gusta más, es 0,67 radianes. Entonces, cuando voy a describir este vector de manera completa, el vector R, escrito en forma polar, ¿qué me da? Lo escribo así: raíz de 41 metros, 0,67 radianes. Y ahí describí toda la información, nada más que tengo la misma descripción del problema, es el mismo vector, descrito en forma polar. ¿Sí o no? ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, ya aprendimos a escribir un vector. La vida no es tan sencilla, y en general lo que suele pasar es que, nada, nosotros estamos describiendo vectores en el plano. Si tuviésemos que describir un vector, por ejemplo, en R3, ¿qué pasaría si R, ese vector posición, el lenguaje más correcto, pertenece a R3? La vida es en el espacio, ¿sí? En 3 dimensiones necesitamos. Entonces ahí ya la cosa sería un poquito más complicada. Vamos a hacer el dibujito para entender la situación. Pero, por ejemplo, tengo ahí, 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 y tengo un vector así. Vamos a hacer un poquito menos. Ustedes vieron álgebra, ¿no? Confírmenmelo, no me van a mentir. Vieron álgebra. Entonces, si ustedes quieren escribir este vector, nada, en la notación habitual podría decir que este es Z, este es Y, este es X, para representar este vector, que sería un vector posición en el espacio. ¿Qué tengo que hacer? Uno se acostumbra, vamos a tratar de que me salga lo mejor posible, trazo una línea así. Así. Entonces, esto sería nuestra componente. Este lado sería x0, esto acá abajo, ¿no? Lo estoy señalando, sería x0, ¿sí? Esto sería y0, y esto z0. Escrito en forma canónica, el vector R sería x0 versor y más y0 versor j más z0 vector o versor k, que es el vector unitario en la dirección de z. ¿Sí? Díganme si estoy mencionando algo que no conocen. En forma cartesiana, solamente con escribir x0, y0 y z0 tengo la misma información. La cuestión sería escribir esta cosa en coordenadas polares, perdón, en coordenadas esféricas. Sería un poquito más molesto, ¿no? Ahí necesitaría especificar, tengo que trazar la recta que une estos dos puntos, así, este punto con este punto. Trazo este ángulo que habitualmente lo llamo phi. Este ángulo habitualmente se le llama
tita, simutal, yo siempre me olvido los nombres. ¿Y cómo se escribe esto? ¿Se escribe por ahí? ¿Cómo lo escribirían ustedes esto? ¿Se acuerdan? Qué complicación, ¿eh? Estoy viendo cuánto nos faltan. ¿Qué se acuerdan de esto? Ah, bueno, si ustedes hacen, fíjense, si yo quiero saber cuánto tiene este vector, Usted preguntaba para escribir los versores. es no los versores, sino escribir esto en coordenadas esféricas. Es el equivalente a coordenadas polares, pero en el espacio. Acá para escribir un vector necesito especificar r, tita y phi en coordenadas esféricas para tener la misma información. Necesito especificar r, tita y phi y la relación que hay de r, tita y phi con x0 y 0 y z0. Eso es lo que llamo habitualmente coordenadas esféricas. Lo estoy repasando a modo de casi de comentario porque estoy seguro que por ahí ya lo vieron. Pero fíjense, si yo digo cuánto vale x0, este cateto acá. X0 que es el cateto, ¿sí? ¿Cómo lo definiría en x0? Es el cateto adyacente cuando yo tomaría, imagínense que conocen esta magnitud, a veces lo llaman ρ por acá abajo. Esto está en amarillo. ¿No? Y me quedo en el plano, miro el planito de abajo. Digo, este vector o estas líneas punteadas que va acá tiene longitud ρ. Si juego con lo que aprendí de trigonometría, en el plano nomás, fíjense, yo puedo escribir que x0, ¿quién es? ρ coseno de phi. Me daría el cateto adyacente al ángulo phi, en ese triangulito. E y0, yo podría escribirlo como ρ, ¿por quién? Por el seno de phi. ¿No? Y esto ρ, lo que yo llamo ρ, es la proyección, es esto que está acá, lo mismo que esto que está acá, ¿no? ¿Sí o no? Son iguales esas dos cosas que yo marqué arriba y abajo. Entonces, ¿cómo podría sacar ρ? Con tita, ¿no? ¿Con quién les parece que lo puedo sacar? Si ustedes miran ese triangulito. Tita y Z0. Yo lo sacaría, si vos querés la proyección esto acá, este ρ es el mismo de acá, lo puedes sacar en términos no de Z0, pero sí en términos de la longitud de R. Ah, ok. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo lo escriben ustedes eso? Yo mientras voy mirando, a ver si mientras lo piensan, yo voy mirando a ver qué nos va quedando, para no perderme nada. ¿Y cómo escribo eso? Con el seno nomás. Sería el cateto opuesto, ¿no? Rho sería el cateto opuesto a tita. Entonces, solamente con decir que ρ lo puedo escribir como R por el seno de tita, juntando todo eso tengo lo que se llaman coordenadas esféricas. Yo no sé qué tanto se acuerdan, si lo vieron alguna vez, es jugar con trigonometría por planos, con triángulos rectángulos por planos. Entonces yo podría escribir, fíjate, x0 lo podría escribir como R, seno de tita, que es ρ, por el coseno de phi. Entonces se encontró una equivalencia entre las componentes en coordenadas cartesianas y en coordenadas esféricas. Y 0 lo puedo escribir como R, seno de tita, seno de phi. Y Z0, ¿cómo queda? R con el coseno de tita. Entonces ahí encontré lo mismo que hacíamos hoy,
la equivalencia entre una descripción en coordenadas esféricas y en coordenadas cartesianas. Si yo quiero conocer el vector de manera completa, necesito especificarle r, θ y φ. O necesito especificarle quién, x0, y0 y z0 en el espacio. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Nos vamos acordando un poquito de eso? ¿Lo habían visto en álgebra? ¿No? Bueno, lo vemos ahora, no es tan complicado. Fíjense que jugar con triángulos rectángulos, nada más que usar un poquito de la imaginación, no pasa nada. Ya describimos un vector, ya sabemos cómo describir un vector. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Aprender a operar con los vectores. ¿Sí? Operar no es que seamos médicos, sino nos referimos a operar desde el punto de vista matemático. Cuando decimos desde el punto de vista matemático, ¿qué es? Sumar, restar, multiplicar en este caso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Suma de vectores. Multiplicación de vectores. Vamos a arrancar con de todas esas operaciones, vamos a arrancar con la primera de ellas, que es lo que llama multiplicación por un escalar. ¿Me van entendiendo? Si no me paran, che. ¿Se entiende lo que digo o es chino básico? Sí, yo Hasta ahora se ¿Se entiende. entiende? Sí, sí. Vale. Se entiende. Vamos a trabajar siempre en el plano, porque R3, o sea, trabajar con vectores en el espacio, solamente te complica las cuentas, pero no es más difícil, es lo mismo. ¿Sí? Nada más que nosotros limitamos nuestra descripción siempre a problemas de plano porque hacemos las cuentas más fáciles, nada más. ¿Sí? ¿Qué significa multiplicar un vector por un escalar? Es decir, a un vector tengo un dado vector y lo multiplico por un número. De acuerdo a las características de ese número, es lo que le pasa al vector resultante. Imaginemos que tenemos, para tener una idea, tenemos un vector que yo lo llamé A. Vamos a usar, a mí me gusta, soy medio quisquilloso con la nomenclatura, me parece que uno tiene que escribir bien. A es un vector que pertenece a R2, componentes reales. Tengo A grande, que también pertenece a R2. Y tengo alfa, que pertenece a R, que es un número. Si tengo todo eso en un junje, yo lo que voy a decir es multiplicar un vector por un escalar, me sigue dando un vector. ¿Sí? Multiplicar un vector por un escalar sería, en términos de álgebra, escribe de esta manera: el vector A se escribe como el resultado de multiplicar el escalar alfa, que es un número, por el vector A. ¿No? Que uno podría ponerle valores a ese vector. Esto significa multiplicar un vector por un escalar, matemáticamente. Ahora la cuestión es, si yo conozco el vector A chiquita, ¿qué le pasa o qué me da como resultado A grande? Eso depende de los valores de alfa. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo tengo el vector, fíjense, si A, para hacer las cuentas lo más fácil posible, es el vector 1, 1. Entonces, primer caso que puedo evaluar yo es que alfa valga 3. Si alfa vale 3, si el vector A es 1, 1, el módulo del vector A, ¿quién es? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Sumo las componentes al cuadrado, acuerdo Pitágoras. O sea que eso me da raíz de 2. ¿Sí? Si alfa vale 3, el vector A grande, ¿quién es? 3 por el vector A, que es 1, 1. Multiplicar por un escalar, se distribuye el escalar por cada una de las componentes, como aprendimos en álgebra. O sea que me queda el vector 3, 3. El módulo del vector A grande, ¿cuánto vale ahora en este caso?
Pero vamos a agarrar la rayita arriba para que quede el módulo. Me quedó grande. Ahí está, ahora sí, donde yo quería. El módulo de A grande, ¿qué es? 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿O no? Sí. 3 al cuadrado es 9, más 3 al cuadrado es 9. Esto da la raíz de 18. Y si uno es medio bicho, dice, pero 18 lo puedo escribir como 9 por 2, ¿no? Vamos, soy medio maniático, ya van aprendiendo las clases y me gusta respetar ciertos órdenes. Esto es 9 por 2. Y la raíz se puede separar en un producto, entonces me queda raíz de 9 por raíz de 2. O sea que hay un módulo de A que es 3 veces raíz de 2. ¿Y raíz de 2 quién es? El módulo de A. O sea que es 3 veces el módulo de A. Significa que si yo multiplico un vector por un escalar positivo, en este caso, y mayor que 1, ¿qué hace con el vector? Aumenta su módulo. Multiplica su módulo. Aumenta su módulo. ¿Le cambia la dirección? No. No. Fíjense, era 1, 1, hice el caso más fácil posible para que sea 45 grados y me quedó 3, 3. Sigue siendo 45 grados. O sea que si multiplico por un escalar positivo mayor que 1, ¿qué significa? Que el vector resultante es un vector, lo voy a escribir que sea mano alzada, que yo tengo así, tengo el vector A chiquita y el vector A grande. Tienen la misma dirección y sentido. Lo que cambia es el módulo. En este caso, multiplicar por 3 el módulo del vector. ¿Sí? Si el vector hubiese sido menos 3, o sea, si alfa hubiese sido menos 3, ¿qué pasa? El vector Cambia resultante sentido. A, bien, sé quién lo dijo, pero bien, si es menos 3, me queda menos 3 por 1, 1, me queda menos 3, 3. Acá me doy cuenta fácil que el módulo de A sigue siendo lo mismo. Sigue siendo 3 veces raíz de 2. ¿Por qué? Porque es 3, menos 3, perdón. O sea, el módulo de A, vamos a escribirlo bien, cuando hago el módulo de A, díganme todos si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿eh? El módulo de A sigue siendo la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, de acuerdo a Pitágoras, ¿o no? Y esto sigue siendo 18, y esto lo sigo pudiendo escribir como ¿quién? Como 3 por raíz de 2, que es el módulo de A. O sea que el vector resultante me aumenta la magnitud en 3 unidades, pero lo que hace al multiplicarlo por un escalar negativo, ¿qué? Si el escalar es positivo, los vectores tienen la misma dirección y sentido. Si el escalar es negativo, ¿qué hace? Le va a cambiar ¿qué? El La sentido. vida tiene el sentido. En la misma dirección, pero sentido contrario. Muy bien. ¿Se acuerdan todos eso? ¿Lo tienen más o menos claro o no? Entonces, en este caso, si el vector A está para acá, el chiquitito, en este caso, A grande tiene este sentido. Entonces, fíjate, si yo tuviese que escribirlo, ¿qué hago? En forma polar. El vector A es ¿quién? Raíz de 2 tiene de longitud, para este caso, ¿no? Caso 2, que estamos hablando. El vector A tiene raíz de 2, la dirección y sentido es 45 grados, o sea, pi sobre 4 en radianes. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Porque es 1, 1. 1, 1 es un vector a 45 grados, ¿sí? El vector A grande
es raíz de 18, pero la dirección es, si este es 45, este acá es 45. ¿O no? ¿Sí? Si este es 45, este es pi sobre 4, yo lo escribo en radianes, este acá es pi sobre 4. Pero el ángulo que necesito yo, ¿quién era? Medido a partir del eje X positivo, todo el sentido antihorario. Ese es θ para el vector A grande. Díganme que todos están de acuerdo con eso, ¿o no? O sea que θ, la dirección y sentido, que me lo da el ángulo, para el vector A grande, ¿quién es? 180 más pi sobre 4, ¿o no? En este caso. 180 que tengo hasta acá, y el pedacito este que me queda sin barrera acá, que es pi sobre 4. Entonces, θ no es ni más ni menos que pi, que es 180 más pi sobre 4. 4, esto me queda 5 pi, ¿no? 5 cuartos de pi. ¿Sí? Entonces, moraleja, cuando multiplico por un escalar positivo, ¿qué hace? Multiplico un vector por un escalar positivo, el vector resultante tiene misma dirección y sentido, y lo que cambia, ¿quién es? La longitud. Si multiplico por un escalar negativo, me cambia la longitud, pero además, ¿sí? ¿Qué hace? Me le invierte el sentido. Y si yo hubiera multiplicado por un escalar menor que 1, ¿qué le pasa al vector? Disminuye el módulo. Disminuye el módulo. El ejemplo clásico es multiplicar si alfa vale un medio, que es 0,5, entonces el vector A es un medio por 1, 1. El escalar es positivo, o sea que no me le cambia la dirección y el sentido, pero lo que me terminó pasando, que me reduce el vector a ¿qué? Me reduce la longitud a la mitad, porque lo multipliqué por un medio, por un número, ¿sí? Menor que 1, por 0,5. Si ustedes sacan el módulo de A grande, ¿qué es? Un medio al cuadrado más, de acuerdo a Pitágoras, un medio al cuadrado. ¿Sí? Esto es un cuarto más un cuarto, ¿cuánto me da? Estamos de acuerdo que esto es un cuarto más un cuarto, ¿no? O yo me equivoco en las cuentas. Puedo equivocarme, ¿eh? Sí, un medio. Es habitual. Esto me da un Queda medio. raíz de un medio. Entonces, raíz de un medio. ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces, al multiplicarlo por un número positivo, pero menor que 1, ¿qué hago al vector? Le reduce el módulo o magnitud del vector. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la multiplicación de un vector por un escalar, lo que puede hacer es cambiarme la dirección de sentido o cambiarme el módulo o magnitud del vector, dependiendo de si el escalar es positivo o negativo y si el escalar está comprendido entre 0 y 1, o entre 0 y menos 1, o es mayor que 1 o mayor que menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Buenísimo. ¿Qué otra cosa puedo hacer con vectores? Eso es multiplicar un vector por un escalar. Es una operación que puedo hacer fácilmente. La otra cosa que puedo hacer es sumar y restar vectores. ¿Sí? La forma fácil de sumar y restar vectores, que siempre en los libros lo que dicen es suma de vectores, suma de vectores
¿sí? ¿Cómo lo hago? Vamos a seguir trabajando en el plano, ¿sí? Porque nos es cómodo. ¿Puedo, mes amigable, sumar los vectores escritos en forma polar, por ejemplo? O sea, indicando el módulo y el ángulo. No. La forma más fácil de sumar vectores es escribirlo en forma canónica o en forma cartesiana, ¿sí? La suma de vectores se hace componente a componente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos lo saben, lo manejan bien? Sí, profe. Sí, profe, no, ¿quién es que me dice profe? La veo acá. Gastón. Entonces, la suma de vectores se hace componente a componente. Entonces, si yo tengo un vector, por ejemplo, V1, que es la velocidad en R3, que V1 tiene componente en C. A1, A2 y A3, escrito en forma cartesiana. Y el vector V2 tiene componentes V1, V2 y V3. Si quiero sumar los vectores, o sea, donde todos los vectores, donde si quiere indicarlo bien, porque uno quiere aprender a escribir elegantemente las matemáticas, V1 y V2 pertenecen a R3. Entonces, la suma de V1 más V2 me da otro vector, V, que es la suma de V1 más V2, directamente, me da otro vector que también pertenece a R3. ¿Y quién es? A1 más B1, A2 más B2, la segunda componente, y la tercera componente es A3 más B3. ¿Qué me queda? Y este vector, este es un numerito que pertenece a los reales, este es un numerito real, porque las componentes son números reales, y este es un número real. ¿Sí? Entonces, el vector resultante es un vector que pertenece a R3. ¿Están todos de acuerdo con eso? Juan, seguro que es el que tengo acá, el primero que veo acá cuando veo la pantalla. Sí, de acuerdo. ¿Estás muy aburrido, Juan? No, ¿por qué? Yo pregunto, yo digo, porque esto por ahí ya lo tienen recontra claro y nada, se aburren, es un embole. Pero bueno, nada, no pasa nada. Vamos, ahí avancemos para. Es un repasito la clase. Tenemos que empezar con esto. Eso, un repasito nunca viene mal. Eso es bueno. No, ya, obvio. Yo les pido encarecidamente que traten de llevar todo al día, así después les es fácil rendir, ¿sí? Lean, agarren el libro, nadie se murió, si no la facultad estaría llena de cadáveres por gente que lee libros. Nadie se murió, pero el libro, yo entiendo que YouTube es muy cómodo, muy piola, uno ve videos de un chango que está escribiendo lo mismo, yo quiero aprender y me lo hace más corto, pero nada. Lean el libro, por favor. Bien. ¿Cómo resto vectores? ¿Vieron lo que hicimos recién, multiplicar por escalar? Era para aprender a restar vectores. Si uno es más o menos organizado, aprende a restar vectores. ¿Por qué? ¿Cómo hago la resta de los vectores? Vamos a usar lo que tenemos arriba. ¿Cómo hago si yo quiero restar a B1, restarle B2? Uso También, las propiedades que aprendimos recién. Pero fíjense, B1 menos B2 me va a dar un vector B. Fíjense. B1 menos B2, ya te dejo, Juan, ¿eh? Lo podrías pensar o escribir como B1 más menos B1 por B2. ¿No? ¿Y esto qué es? Multiplicar un escalar por un vector. Entonces, ¿qué es sumar dos vectores? El primero más el segundo, que es el vector cambiarle el sentido y dirección, ¿no? Cambiarle el sentido al segundo vector, al multiplicarlo por menos 1. Entonces, si yo lo quisiera hacer, fíjate qué me quedaría. Tendría que sumar. Sería A1, yo lo llamé A2, A3, más, termino trabajando la resta como una suma, más el otro vector, ¿quién es? Menos B1, menos B2, menos B3. O sea que el vector B, el resultado en la resta, lo puedo pensar como una suma a partir de la propiedad de multiplicar un vector por un escalar.
Nada más que ese vector es transferirle el -1 dentro del segundo vector, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces esto termina dando la resta, ¿quién es? A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. Y resté los vectores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo tenemos claro? Sí. Seguro, convencidos, ¿no? No, tengo lugar. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguro? 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 ¿Recontra? ¿Seguro? Nos quedan dos cositas nomás para el repasito de hoy, para no hacerla tan larga la clase. ¿Qué nos va a quedar? Aprendimos a escribir los vectores en distintos formatos, en el plano, en el espacio. Aprendimos a multiplicar un vector con escalar. Aprendimos qué son magnitudes escalares y qué son vectoriales. Ya entramos en la lógica de cómo la física plantea modelos. Lo único que nos quedaría es las operaciones de multiplicación entre vectores. ¿Sí? Las multiplicaciones entre vectores existen dos especies distintas, ¿o no? Una, volvió Bruno. Una operación es lo que llamamos el producto Vectorial. Pero te voy a contradecir, voy a arrancar por el escalar. Producto escalar entre vectores. En los libros van a ver que el producto escalar se representa con un punto suave. El producto vectorial, que no sé quién fue que mencionó, a veces se anota con una cruz, como con una X, o con un punto negro grueso. Son dos tipos de nomenclaturas para definir el producto escalar y el producto vectorial. Como dice el nombre, el producto escalar entre dos vectores, ¿qué me da como resultado? Un escalar. Bien, Juan. Entonces, el producto escalar, siempre tiene que recordar el nombre. El producto escalar entre dos vectores me da un escalar. Imagínense que tengo un vector A y un vector B. Nada, puede ser en R2, R3, es indistinto eso. ¿Sí? Se define o definimos el producto escalar. El producto de escalar de A por B, ¿como quién? Como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de tita. ¿Quién es tita? ¿Quién es tita? El ángulo entre los dos vectores. Entonces lo vamos a hacer en dibujo en el plano para entender la idea de producto escalar. Mapa de colores. Uno de ellos tenía un dibujito así para que quede lindo. Gastón, ¡Uy! una consulta. ¿Esto también se podía expresar como por los dos componentes del vector también, ¿no? Que sería la multiplicación. Ok. Ahora vamos a llegar a eso. Pero vamos a definirlo primero así y después vamos a llegar al tema de las componentes. Porque hay una forma de mostrarlo eso. Se puede demostrar. Yo porque si no capaz que estaba perdido, estaba en cualquier cosa. No, no, no. Por ahora no está perdido, Santiago. Vamos a suponer que este vector lo llamo B y este lo llamo A. Esto es tita. Tita, ¿sí? Es el ángulo entre los dos vectores. ¿Estamos? Entonces, esa es una forma de definir el producto escalar. A veces
hay gente que le gusta pensar esto y habla de la proyección de un vector sobre otro. Fíjense, si yo trazo una línea así, a ver, así. Se torció. Parece la pizarra engañosa. Ahí está. Si yo tomo eso, esta cosa que va acá hasta acá, si yo tuviera que definir un vector ahí, ¿qué longitud tiene eso? Es la sombra del vector B en la dirección del vector A, lo que estoy dibujando, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso? La proyección de B sobre A. Los matemáticos, que son gente muy especial, a eso lo llama proyección de B sobre A. Se anota así. B por el coseno de tita es esto, este vectorcito o esa longitud. Y es lo que se llama la proyección de B sobre A. Entonces, cuando uno piensa el producto escalar, a veces los matemáticos, cuando hacen álgebra un poquito más elegante, dicen que el producto escalar es el producto de A por directamente la proyección de B en la dirección de A. ¿No? Tiene bastante sentido. ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Es bastante interesante escribirlo así y pensarlo así. Básicamente, ¿qué le está dando, no? Si eso lo toman, ese numerito, me da que, si yo lo pienso, es como el área de un rectángulo, ¿no? Lado por lado, donde tengo un lado, ese numerito, si yo lo quiero escribir así, si tengo esto, el numerito que me da el resultado del producto escalar, ¿sí? El producto escalar que me da esto que está acá, es el producto escalar, y esto es como si fuese la proyección de B sobre A, y esto A. Porque estoy multiplicando como si fuese lado por lado, ¿o no? Entonces me daría el área de un rectángulo, donde una longitud es A, y la otra longitud, ¿quién es? La proyección de B en la dirección de A. Si quieren una interpretación del producto escalar, es eso, el área de esa figura. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Eso ya es una manera más elegante de ver todo esto, bastante más elegante. Juguemos un poquito. Ahora vamos a hacer un ejemplito, vamos a ver si cuánto tiempo estamos un poco atrasaditos. Vamos a ver una propiedad y después vemos un ejemplo. Vamos a ver lo que preguntaba Santiago y después si llegamos vemos un ejemplito. ¿Van entendiendo bien ahí? Yo para no detenerme y no perder tiempo, para no tener las 3 horas dando clases. El viernes sí vamos a estar bastante más tiempo, pero hoy tranquilo. ¿Se entendió hasta ahí todo lo que estoy diciendo? ¿Son capaces de hacer un producto Sí, se escalar? entiende. Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Gastón. Bien. Es la costumbre. No, pero Gastón. Bien. A ver. Lo que me decía Santiago. Otra forma de pensar el producto vectorial, el producto escalar, otra forma de pensarlo. Vamos a suponer que tengo un vector A, como recién, en el plano, que lo escribo en forma canónica. Ahí, más yo para respetar la nomenclatura que usé, más C en J, y tengo un vector B, que es B versor I más D versor J en forma canónica. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero hacer el producto escalar de A por B. A, producto escalar B. O sea, lo que estoy multiplicando es ahí más CJ, escalarmente tiene DI más DJ.
Si desarrollo esto, ¿no? ¿Qué me queda? Hago, PI por... distribuyo, ¿no? Sí. Distribuyo a lo que sabemos. ¿Sí? Es AI por BI más AI por DJ más CJ por BI más ¿quién? CJ por ¿quién? DJ. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí. Si recordamos la definición de producto escalar, fíjense, si yo hago el versor I por el versor I, ¿qué me queda? El módulo del versor I por el módulo del versor I, que esto es 1, esto es 1, de acuerdo a la definición de producto escalar, y el ángulo entre los dos, ¿cuánto es? La definición de producto escalar que da el módulo primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo entre los dos. El ángulo entre el versor I y el versor I, ¿cuánto es? 0. Coseno es 0. O sea que esto me da 1. Lo mismo para J y J. Ahora si hago el versor I, producto versor J, ¿qué me queda? El módulo versor I por el módulo versor J. ¿Y cuál es el ángulo entre I y J? Pi sobre 2. 90 grados, o sea que es coseno de pi sobre 2. Esto me da 0. O sea que el producto escalar entre IJ o JI, porque es conmutativo, me da 0. O sea que esta parte me da 0. O sea que esta parte me da 0. Y lo que es producto escalar entre el versor I y el versor I me da 1. O sea que llegamos a lo que nos decía Santiago, que esto ¿quién es? A por B más componente a componente, ¿no? Las componentes en X por las componentes en X, las componentes en Y por las componentes en Y. Más C por B. ¿Ahí te gustó más, Santiago? No sé si está. Sí, sí, sí. Viste que a partir, pero lo que pasa yo se los enseño en la parte que uno lo pueda construir. A partir de definición de producto escalar, uno puede reescribir cómo obtener el producto escalar entre los vectores. Eso que es componente a componente, es otra forma de escribir el producto escalar, pero uno lo hace a partir de la definición. Para no olvidarnos, propiedades. Hay muchas propiedades del producto escalar. Y cuando tenés tres componentes es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Con propiedades del producto escalar hay varias. Nosotros nos vamos a quedar con las tres que vamos a necesitar más importantes. Una, recordar que el producto escalar entre el vector A y el vector A me da el módulo al cuadrado, porque el ángulo entre ellos dos es 0. Segunda propiedad, que A por B es igual a B por A. Esto se puede demostrar fácil haciendo el producto componente a componente, ¿no? Yo defino con un vector A que tiene, no sé, X e Y, el vector B que tiene componentes, no sé, BW, y cuando hago el producto escalar, y se ve fácilmente cuando hago A por B y B por A, que me da lo mismo, o sea que es conmutativo. Y la otra propiedad es que sea distributivo. Eso vale que es conmutativo el producto. El producto escalar es conmutativo y además que el producto escalar es distributivo. O sea que esto se puede escribir como ¿quién? A producto escalar B más A producto escalar C.
repasito. Estas son cosas repasito que las pueden probar fácil, las aprendimos en álgebra, pero se pueden más o menos recordar fácil. ¿Estamos hasta ahí? Les pido 10 minutos más de paciencia. Ya 12 minutos necesitamos para terminar esto, que es lo que teníamos planeado para hoy, para no hacerlo tan pesado para la primera clase. ¿Se van entendiendo hasta ahí las cosas que nos importan de acá, que necesitamos manejar bien? ¿Sí? O sea que tienen que terminar y hacer la práctica. Yo les subo el link en un rato de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo eso? Sí, profe. Seguro, ¿no? Sí, profe. Ahora que estoy viendo la Sí. cara, seguro, no me va a mentir, ¿no? Sí, Gastón. Bien. Yo les digo, los torturos los que veo acá en la cámara enseguida. Los tengo, fíjense, acá en el cuadro tengo a Sofía, a Kimei, Manuel, Juan y Tamara. Son los que veo así la cara fácil. Kimei está pensando qué carajo está haciendo acá. Se quiere pegar un corchazo. Bueno, ¿qué nos falta para terminar la clase de hoy? De lo que queremos repasar de vectores, que ya para el viernes lo tienen que dominar, pero nada. No puedo hacer ninguna alegoría porque puede ser, para un cristiano sería como el Padre Nuestro, bueno, así. Para que sea cristiano lo tiene que dominar así. Bueno, ¿qué nos falta? Producto vectorial. Muy bien, producto vectorial. Como lo indica el nombre, el producto vectorial entre dos vectores, ¿qué me da como resultado? Un vector. Un vector. Exactamente. Un vector. Me tiene que dar un vector. Se puede hacer un producto vectorial en R2, lo que pasa es que hay que agregar una tercera componente. En principio necesito los vectores llevarlos a R3, ¿no? Para hacer un producto vectorial. Vamos a suponer que tengo un vector A que pertenece a R3 y un vector B que también pertenece a R3. Las componentes son números reales, que es lo que nosotros vamos a ver en física. El producto vectorial, ¿cómo se anota? El producto vectorial me da un vector C, que es el resultado de A, producto vectorial B, y en principio C también va a tener que pertenecer a R3. Esa es la notación formal algebraica. Y ahora, pregunta del millón. El producto vectorial de dos vectores me da un vector. En este caso, si los vectores son de R3, A y B, me da un vector C que pertenece a R3. ¿Cómo se define el producto vectorial? ¿O cómo obtenemos el producto vectorial? ¿No era con determinante? Exactamente, exactamente. Se puede definir muy fácilmente el módulo del producto vectorial, ¿sí? Ahora si nosotros queremos hacer un producto vectorial de dos vectores, necesitamos sacar el determinante de una matriz que construimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el determinante lo construimos así. Vamos a suponer, para tener una nomenclatura más o menos decente, vamos a decir que el vector A, en forma cartesiana, se escribe como A, B y C. El vector B, no sé qué letras le gusta, X, Y, Z. Se define el producto vectorial C como el vector que resulta de sacar el determinante de esta matriz. Anoto I, J, K, los vectores canónicos. Y acá que ordeno. Primero, el que va primero no es algo que vamos a repetir después, pero el producto vectorial no es conmutativo. Importa el orden. Entonces, si voy a multiplicar A por B, primero ubico A. El vector A tiene componentes A, X. B y C, y el componente B tiene X, Y, Z. Hay distintas maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una en particular. Ustedes lo hacen como quieran, mientras vea, dijo el paisano. ¿Sí? Una cosa fundamental.
el producto vectorial de los vectores me da un vector. ¿Cómo es en cuanto a la dirección ese vector? A ver qué se acuerdan. Esto es fundamental. Eso lo tiene que tener en la cabeza siempre en física. O sea, que no son conmutativos los productos vectoriales, y además que el vector que resulta de un producto vectorial es perpendicular al plano que forman los dos vectores que estoy multiplicando. O sea, es inverso y opuesto. ¿Por qué inverso? No, es perpendicular al plano que forman los dos que estoy multiplicando. Eso lo puedes asegurar. ¿Sí? Ah, ok. Fíjate. Vamos a hacer la cuenta formal y vamos a ver un caso. Si yo te sacar la primer componente y, yo lo que hago es tachar la columna de y hago el producto cruzado. B por Z menos I por C. BZ menos IC. Siempre va. Cruzado hacia la derecha y después en sentido contrario. B por Z menos I por C. Tacho, fila y columna, ¿o no, profe? Exacto, sí, tacho la fila y la columna. Ahora, en la segunda le anoto menos J. Tacho la columna, la fila y la columna. Entonces, A por Z menos X por C. A por Z menos X por C. Más versor K. Columna K tacho y la fila. Entonces me da A por I menos X por B. Imagínense que yo hice este producto vectorial. Fíjense, lo voy a hacer para un caso particular para que vean lo que les decía del vector resultante. Supongamos que el vector A es el vector 1, 1, 0. O sea que está en el plano XY. Y el vector B es menos 2, 3, 0. También está en el plano XY. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para este caso particular C, ¿qué me queda? Solo tengo que reemplazar, ¿no? B, ¿cuánto vale? 1. Vamos a ir reemplazando. Z vale 0. 0. B vale, esto sería, vamos a anotarlo acá, A, B, C, esto sería X y Z. Entonces me queda, vamos a ser un poquito ordenados. Entonces me queda versor I. Ahí ya está Javier. Hola Javier, danos 5 minutitos. Entonces sería B que es 1, 1 por 0, menos I, que ¿quién es? 3 por C, que es 0. Menos J, que es A, que una A aunque no parezca, A, que es 1, por Z, que es 0. Para no hacer la cuenta vuelta, ¿no? X, que es menos 2, por C, que es 0. Más K, que K, ¿quién es? A por I, o sea que es 1 por 3, menos A por I, menos X, que es menos 2, por B, que es 1. O sea que el vector C es 0 en I más 0 en J, total lo puedo poner como más, es 0, y esto es 1 por 3 más 2, o sea que es 5 en K. Perdonen que me está escribiendo Javier. No. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, el vector me dio. No me dio componentes en X,
no me dio componentes en y y solamente en 0. ¿Y eso por qué? Porque el producto vectorial entre dos vectores me da un vector que es perpendicular al plano que forman los dos que estoy multiplicando. Los dos que estaban multiplicando, ¿qué eran? Eran en el plano, estaban en x en y. Entonces el resultado del producto vectorial me da en z en este caso. ¿Sí? Esa es la regla. El módulo del producto vectorial, el producto vectorial me da un vector que es perpendicular al plano que forman los dos que estoy multiplicando. Pasa que es difícil de ver porque es en el espacio en general. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se acordaban de todo eso? Sí, Sí. esto último Sí. más o menos, pero se ha entendido igual. Bien. Una forma, nosotros sacamos el producto vectorial, me da un vector, ¿no? Eso estamos de acuerdo. El vector C, en este caso, definimos nosotros. Nosotros podemos definir la magnitud del producto vectorial o la magnitud de C, ¿sí? De una manera bastante sencilla. El módulo de C es el módulo del producto vectorial de A por B, ¿no? ¿Sí? Y esto, de acuerdo a la definición, se puede hacer el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de tita. ¿Sí? Es el módulo del vector resultante lo que estoy sacando. Pero ¿qué es lo que estoy acá? Es algo que es bastante importante. ¿Quién es tita en este caso? Que quiero que nos quede bastante grabadito. El ángulo entre el vector A y el vector B. Perfecto, Sofía. Pero es el ángulo que va desde A hacia B. Claro, eso. En el producto escalar no me importaba de quién a quién iba el ángulo. Pero como el producto vectorial es conmutativo, no es conmutativo, sí me importa. Tita es el ángulo desde A hacia B. Ahí los está esperando Javier en la otra sala. ¿Sí? ¿Está? Para empezar la clase de hoy. ¿Sí? Ya, ya casi dejamos. Si no, vemos si pueden hacer algo y si no, no. El viernes derecho. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Sí? Ya terminamos. Aguanten 2 minutos más. Lo único que necesito es que aguanten 2 minutitos. Ya le veo la cara a Tamara y ya no empieza nada. Para terminar, las cosas que nos importan de repasar de vectores. Propiedades y una interpretación gráfica. Con eso ya terminamos. Las propiedades. No es conmutativo el producto vectorial. O sea que multiplicar A producto B es lo mismo que poner menos B producto A. Algunos dicen es el anticonmutativo. Bueno, hay distintos. Bueno, no es conmutativo. Si yo cambio el orden desde el producto vectorial, no me da el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me da cambiado de signo en realidad. ¿Sí? Y la otra propiedad que nos importa en cuanto al producto vectorial, que el producto vectorial del vector A consigo mismo, ¿cuánto me da? Me tiene que dar 0. El ángulo entre los dos vectores es 0. Entonces, si ustedes hacen el módulo, si C, yo lo defino, o el módulo de C, como el módulo de A, por el módulo de A, por el seno de 0, el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces ahí se da cuenta uno que el vector resultante del producto vectorial de un vector consigo mismo tiene que tener longitud 0. O sea, la única forma que eso ocurra es que el vector resultante sea nulo. Entonces, dos vectores paralelos o antiparalelos, el producto vectorial me da 0.
¿sí? Si el ángulo entre los dos vectores es 0 o 180, el producto vectorial me tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y lo último, ya no los quiero agotar. Una cuestión de la interpretación gráfica de un producto vectorial entre dos vectores. Lo voy a hacer en el plano que es el ejemplo que hicimos recién, el dibujo, para que sea más amigable, porque en el espacio resulta un poquito difícil de ver. Y con esto terminamos por hoy. ZX, pues no los quiero aburrir la pelota. Imagínense que tengo un vector A, tengo un vector B en el plano, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuentita, fíjense, el módulo del producto vectorial de A por B, que es el módulo del primero por el módulo del segundo, ¿no? Este ángulo es θ, es el ángulo que va desde A hasta B, por el seno de θ. ¿Sí? ¿O no? Sí. B por el seno de θ me da el cateto opuesto a este. Esto lo puedo llamar H, que es B por el seno de θ. ¿Sí? O sea que el módulo del producto vectorial me da el área de un paralelogramo, parecido a la interpretación que hacemos con el producto escalar. Me da el área de un paralelogramo, ¿no? Es como si fuese el producto escalar, el módulo del producto vectorial, perdón, me da A por H. A, o sea, básicamente es esto, ¿no? H y A. Entonces lo que me da es el área de ese paralelogramo. ¿Sí? ¿Se entiende? La interpretación es parecida. El producto escalar y el producto vectorial me da el área de un rectángulo. Lo que pasa, la altura que uso complementaria, en uno es la proyección de B sobre A y en otro es H, que es B por el seno de θ. Son cosas distintas, no dan el mismo valor. Pero de alguna manera las dos me miden el área de un paralelogramo, si quieren, de alguna manera los módulos del producto escalar y el módulo del producto vectorial. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Esto es el repaso de